doctrina de NASA, ¿no? Que existen alienígenas y que hay miles de millones y millones de soles, y algo que al menos no narra el texto de la Biblia, no narra la Biblia hebrea. Entonces, entendiendo esta concepción, tú puedes poner un pan, ¿verdad? Y puedes ver la sombra del pan, y sabes que si ves la sombra del pan, sabes que es un pan, es decir, la sombra de un pan, pero no te lo puedes comer. Es solo la sombra, solo lo puedes ver, pero realmente no lo puedes comer. Entonces, todas esas cosas, los sacrificios y muchas cosas eran esa sombra. Y lo que es la carne, las buenas nuevas, todo ese tipo. Bueno, eso ya los físicos del tiempo lo sabrán, ¿no? Es el argumento físico. El segundo es el argumento histórico. La historicidad nos muestra que los dueños de los calendarios han sido los imperios. Y en nuestro caso ha sido el gregoriano, ¿no? Muchas cosas que tienen que pasar, terminar de pasar también. Pero igual, caer en polémica con eso entre hermanos no lo veo que sea productivo. Lo mejor sería compartir entre nosotros, dar nuestras opiniones, pedir al Señor sabiduría y que Él nos vaya instruyendo. El título honorífico que se le daba a un maestro, digamos que sabía mucha Torá en el primer siglo, y era un maestro que tuviera discípulos que a su vez tuvieran discípulos. Un rabí era un maestro que tuviera discípulos que a su vez tuviera discípulos. Ya la palabra rabino es un extracto en donde sí, incluso hacen oraciones. Incluso el mismo Steven Arik, que estuvo aquí en el canal, lo invitamos, muy amable el joven. Steven Arik, él también, él mismo aceptó y dijo, es verdad, o sea, sí hay de alguna manera grupos religiosos que tratan de ocultar el nombre de Yeshua. Incluso hay gente, hermanos, que hace oraciones en contra de los cristianos y de Yeshua, y cosas más fuertes que no puedo decir. ¿Cuál es mi perspectiva sobre el mundo venidero? Miren, hermanos, algo que hay que ser muy sensatos es que seamos honestos. Nadie sabe a 100%, o sea, a ciencia cierta, exactamente cómo va a ser el mundo venidero o lo que va a pasar cuando venga el Mesías o cuando lo recibamos en el cielo, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué creen que hay tantas opiniones sobre los temas escatológicos? Tengo mis propias hipótesis, pero también basado en lo que dice la Biblia. Y yo sí creo en este concepto del reino de los cielos. Es decir, cuando el Mesías dice que nos íbamos a ir al cielo, yo sí creo literalmente en una dimensión en el cielo. Lo que pasa es que para los antiguos, hermanito, no sé si sepan, pero el mundo no es como nos lo han contado, sino que había como un domo y había aguas arriba de ese domo y unas dimensiones en donde habitaban los ángeles, en donde habitaba, por supuesto, los seres creados por Dios que no son humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solo dentro de la cosmovisión hebrea, sino también en general en la antigua Mesopotamia, incluso en la antigua Grecia, incluso aquí en Mesoamérica, había este concepto de que había algo arriba en los cielos, ¿no? A diferencia de esta doctrina de NASA, ¿no? Que existen alienígenas y que hay miles de millones y millones de soles, y algo que al menos no narra el texto de la Biblia, no narra la Biblia hebrea. Entonces, entendiendo esta concepción, yo pienso, hermanos, que sí nos vamos a ir al reino de los cielos o al cielo. El Nuevo Testamento claramente o sea, por todos lados nos deja claro cuál es su cosmovisión, cuál es su manera de ver el mundo, que empata con las antiguas concepciones del mundo según los antiguos hebreos. Digamos, en la época de los profetas, en la época de Moisés, en la época de los patriarcas, ellos tenían conceptos espirituales y de cómo era el mundo y de cómo eran el mundo digamos, de los ángeles y todo esto, tenían conceptos bien distintos a lo que hoy en día se puede comprender o se entiende en la modernidad. Entonces, esos conceptos bien antiguos son los que enseña el Nuevo Testamento. Había algunos que creían en eso, había algunos que no creían en eso. Ahora, respecto al milenio, que si en la tierra, que si va a haber sacrificios, bueno, no sé, es que yo no sé mucho de eso, pero que premileniales y amileniales, y la verdad no conozco esos lenguajes. Para empezar, no veo que aparezca la palabra milenio como tal, solo aparece 1000 años, y bueno, recordemos que Juan son alegorías, son visiones. A ver, hermanos, muchas veces hay que ir con cuidado porque no todo es literal, ¿no? Entonces, dicho todo esto, hermano, mi percepción es que nos vamos a ir a un lugar llamado
Pues el cielo, hermano, donde está el Creador, ¿no? Donde habita el Padre Celestial. Ahora, eso, hermano, yo respeto otras visiones de cómo será el mundo venidero. Yo sí le creo a la carta a los Hebreos, por ejemplo, y yo sí entiendo que en el mundo venidero, ya sea que piensen que es en una Jerusalén aquí en la tierra o en los cielos, no importa, yo sí pienso que no va a haber sacrificios. No solo pienso, lo dice el Nuevo Testamento, ¿no? Yo sí le creo a la carta a los Hebreos. Entonces, no va a haber sacrificios según el Nuevo Testamento, según la teología de los apóstoles, del mismo Jesús. Todas esas cosas eran sombras, no la sustancia misma. Por ejemplo, tú puedes poner un pan, ¿verdad? Y puedes ver la sombra del pan y sabes que si ves la sombra del pan, sabes que es un pan, es decir, la sombra de un pan, pero no te lo puedes comer. Es solo la sombra, solo lo puedes ver, pero realmente no lo puedes comer. Entonces, todas esas cosas, los sacrificios y muchas cosas eran esa sombra. Y lo que es la carne, las buenas nuevas, ¿no? Este cumplimiento de la promesa que le hace Dios a Abraham, ¿no? De que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, entendiendo obviamente los que se acerquen al Creador. Y pues bueno, vemos que se cumple todo eso en el Mesías, todos esos arquetipos de los sacrificios y todo eso. Y eso, mi hermano, espero le haya servido mi respuesta. Dice, las aguas de arriba se abrieron las compuertas y fue el diluvio. Así es, según la Biblia, narra que se abren las compuertas del cielo y que se rompen las fuentes del abismo. ¿Han visto ustedes los geyser? Estos geyser que como que hay hoyos en la tierra, como unos pequeños círculos, no recuerdo en qué países, la verdad, y sale como vapor, como agua, ¡pah! Así. Bueno, yo me imagino, han encontrado unos como supercráteres así gigantes en la tierra, que dicen que son de meteoritos, pero dicen por ahí, yo tengo otros datos, ¿no? Y bien podrían ser geysers gigantes, inactivos. Ojo con esa hipótesis, porque son igualitos, nada más que están inactivos y son más grandes, ¿no? Entonces, al parecer sí como que salió agua, tiene sentido que saliera incluso agua hirviendo, me parece que incluso dentro de la literatura judía, algunos dicen que salía agua hirviendo, que por eso murieron los animales y todos los seres, pero eso, hermanos, eso, sí, es correcto. Saludos hasta Brasil, hermano. Bendiciones, Hanna, bendiciones, shalom, un gustazo, un gustazo. Dice, le felicito y ánimo, hermano, se nota su esfuerzo desde donde vives, el Eterno siempre nos respalda cuando hacemos las cosas bien. Eres un crack. Muchas gracias, mi hermano, muy amable y pues la gloria sea al Creador y hacemos lo que podemos, siempre intentamos mejorar. ¿Tenemos errores? Sí, claro que sí, pero lo seguimos ahí arreglando y tratando de darles, digamos, lo mejor que tenemos, ¿no? Voy a poner el link ahí en los comentarios, no para debatir, solamente como para saludar o algo así. Y a ver, antes Leo dice, hermano, tengo una pregunta por ahora. Yeshua como hombre tenía la autoridad para darnos nuevos mandamientos según el Tanaj. Ah, buena pregunta. Miren, hermanos, voy a hacer justo un estudio de eso porque sí dice el Tanaj, dice el Creador que, incluso dice en Jeremías, clama a mí y te enseñaré cosas nuevas que no conoces, ¿no? Ocultas. También en Isaías dice que el Creador enseñaría cosas nuevas. Por eso el apóstol Pablo dice eso, hermanos. Incluso dentro del Talmud, dentro de la literatura judía, ojo, no porque ellos lo digan, no, sino estoy diciendo que incluso algunos rabinos llegaban a la conclusión de que cuando llegara el Mesías iba a traer una Torá más elevada. Y de hecho tiene sentido, hermanos, porque si va a ser todo exactamente igual, pues como para qué vino nada más para expiar, o sea, sí, pero ¿en serio no traes un cambio? ¿En serio no vienes a enseñar algo nuevo? ¿En serio no eres tú el camino, la verdad y la vida? ¿No eres la revelación ya de los profetas, de la Torá y de todos los arquetipos del Antiguo Testamento, del Tanaj? Porque si él es la culminación máxima de todo eso, bueno, yo me imagino que sí va a traer algo nuevo, ¿no creen? Ojo, no me malinterpreten porque hay gente que le gusta sacar de contexto lo que digo. No estoy diciendo, entonces estás diciendo que anuló la Torah. No, no dije eso. Lo dejo claro. Estoy diciendo que sí trajo cosas nuevas. Por ejemplo, algo nuevo, entre comillas, que sí estaba velado, pero sí estaba profetizado, pero velado, es que ya no habría sacerdocio levita, sino que todos, incluso los levitas, porque hay promesas, por supuesto, para los hijos de David, para los levitas, todos serían parte del nuevo pacto y ya sería una nación de sacerdotes, como lo dice Éxodo 19:6.
y como lo dice, me parece que Isaías 61, donde promete una nación de sacerdotes. Ojo, entonces todos tendríamos que ser levitas, porque dice una nación, hablando de todo su pueblo. Eso se revela en el Nuevo Testamento a través de la carta a los Hebreos, que dice que somos, según el Nuevo Testamento, formamos parte de este nuevo sacerdocio, para que se entienda así, siendo Yeshua el sumo sacerdote según esta orden de Melquisedec que sí vemos profetizada en el Salmo 110, a manera de Pesher o como lo quieran ver, pero está profetizado. Por eso, hermanos, cuando viene el Mesías, sí trae nuevas revelaciones. Eso lo entiendo yo y para mí no es ningún escándalo. Por supuesto, hermano. Sí, sí, sí. Ojo, repito, que quede claro. No estoy diciendo que por eso se anula toda la Torah. No, no, no estoy diciendo eso, que quede claro. No, ni estoy diciendo que no guardemos los mandamientos. No, tampoco. Pero estoy diciendo que sí trajo cosas nuevas, revelaciones nuevas. Esa es mi opinión. Y así hablando, digo, no tengo aquí versos a la mano. Es solo como una respuesta rápida, hermano. Dice aquí, saludos a todos los del chat. Qué bueno, hermanos, aquí que se estén saludando. Dice yo, hermano, para saludarles. Ahí le va el link, hermano. Ahí ya volví. ¿Me escucha, Josué? Sí, le escucho, hermano. ¿Usted me escucha a Ay, mí? ahí por fin, hermano. Bendiciones. Eso, Ay, pero perdón. lo que es que no te veo. Ya. A ver. Uf, Daniel, bendiciones. Bendiciones, Ahí. hermanazo. Ay, es que el internet, pero miren, ya tuve que salir y entrar. No voy a prender mi cámara porque te voy a tumbar la Sí, transmisión. gracias. De hecho, sí, hasta yo también la voy a apagar un poco. Sí. Igual es como prueba y es algo improvisado. Ay, se salió el hermano, no sé, ya No, entró otro. estoy. Hermano, además. Pero Josué. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo está, hermano Vargas? Bendiciones, ¿cómo están? Gracias, hermano Ricardo. Siempre estoy pendiente de usted. Y bendiciones. Bendiciones, hermano, un gusto saludarle, bendiciones. ¿Y tú cómo estás, hermano Daniel? Bendiciones. Aquí, esperando recibir la Navidad, la hermosa Navidad. ¿Cuál Navidad? Ya viene la famosa Navidad, ¿no? La famosa vanidad, dicen La por ahí, vanidad. ¿no? La famosa Sí, vanidad, hay hermano. gente Feliz que saca sus vanidad. adornos desde noviembre, desde octubre ya andan sacando sus adornos y eso, no sé, no me gusta No, mucho. tremendo. Sí, no, hermano, esas cosas. Bueno, algunos me llaman un poco extremo, pero sí son diabólicas todas esas cosas. Pero bueno, hermanos. Josué, bendiciones, hermano. Bendiciones, mi hermano, ¿me escuchan? Sí, hermano, cuidado, que va manejando ahí. Ya estoy llegando aquí a mi casita. Sí, lo que pasa es que también con la cuestión del internet se me salió un poquito y es primera vez que entro un en vivo, no sé cómo manejarlo, también estoy aprendiendo. Así que bueno, creo que es bueno entre hermanos aprender de todo un poquito. Me presento un poquito, yo me llamo Josué, soy de Venezuela, toda la comunidad, muchas gracias por el recibimiento. Estoy muy contento porque, bueno, el Señor en su misericordia siempre pone a las personas en el camino que son parte del cuerpo de Cristo para podernos instruir, como le enseña Pablo, eh, y someternos entre unos a otros, saber que no estamos solos. Y es mi intención realmente en el canal poder aprender. Ya tengo algún tiempo siguiendo a mi hermano Ricardo con los videos, debates, con la enseñanza. Yo vengo de un contexto, bueno, he aprendido con el transcurrir del tiempo que Dios no tiene nietos, sino que Dios tiene hijos, pero eso yo no lo sabía hasta que me di bien duro en la vida, porque mi papá, cuando yo nací era pastor, yo vengo de un contexto que iniciamos siendo evangélicos protestantes, mi mamá pertenecía a la alabanza y adoración y ellos hacían un equipo, y bueno, de ahí nació la familia. Luego pasamos a ser en la congregación donde estábamos a católicos anglicanos. Ya, cuando pasaron a hacer eso, yo todavía no tenía mucho conocimiento de las cosas, yo simplemente obedecía. En mi corazón siempre estaba en la alabanza, yo pertenecía al ministerio de la alabanza y bueno, ahí ellos todos los domingos nos faltaba un domingo, de hecho, entre semanas nos reuníamos, siempre me la mantenía en contacto con los hermanos buscando el servicio. Hasta que pasaron desagradablemente cosas que no debieron pasar y hoy en día yo sé que fue Dios quien a uno siempre, a los que realmente le aman y están en ceguera espiritual hacia muchas cosas, Él de alguna forma nos jamaquea
si realmente tenemos la intención de obedecerle y de amarle. Es lo que yo he buscado para toda mi vida. Entonces, después de que pasó todas las cosas que pasaron, tuve que salir, incluso solo, sin mi familia, hablando congregacionalmente, pues. Y eso me llevó a un camino de desierto bien solo, porque yo me rebelé ante muchas cosas que no, para mí no estaban justificadas con la palabra. Y bueno, en el camino he estado viajando para poder sustentarme, para poder mantener mi familia. Tengo un hijo, tengo una esposa. Y bueno, en este momento he estado en busca de la verdad personal. A poquito más de un año tuve un encuentro con el Señor personal íntimo, y eso me ha llevado a meterme, pero de cabeza, a, por lo menos en el conocimiento que yo tenía, a buscar y buscar y buscar. Y eso ha ido como que poco a poco sacando capitas y llegando más lejos, hasta que encontré al hermano Ricardo, que tiene también como maestro al hermano Duque, que se va al concepto original a estudiar más. Y bueno, es mi intención, estando acá con todos ustedes, conocerlo, crear una comunidad. Estoy a la disposición para todo. Soy un servidor más de ustedes. Lo que necesitan de mi parte, con mucho gusto, si podemos, vamos a ir para adelante en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro maestro. Y bueno, gracias por el espacio, hermano, de verdad que sí. Bienvenido al canal, mi hermano querido, y pues muchas gracias también aquí por acompañarnos. Sí, me da mucho gusto que se ha formado poco a poco una linda comunidad, pienso yo, que son hermanos muy sensatos. Al menos gracias al Eterno, todos los que he conocido aquí, como mi hermano Josué y los hermanos bueno, que nos visitan en el canal, Daniel, Ademar y muchos otros hermanitos, han sido gente muy, muy sensata, y yo agradezco a Dios por eso. Así es que eso, mi hermano, bienvenido. Y hermano Ademar, bendiciones, hermano, ¿cómo está? Bien, hermano Ricardo, muchas gracias por recibirnos, muy amable de su parte y bendiciones a usted y a toda su familia. Bendiciones, hermanos, bendiciones. No, pues qué gustazo, hermanos, qué gustazo tenerle por aquí, la verdad. Siempre es un gusto saludarle, hermano Ademar. Les iba a comentar que en estos días vamos a estar subiendo unos videos muy interesantes. Uno de ellos vamos a hablar un poquito sobre mi postura sobre los días bíblicos, de cuándo comienza un Shabbat, por ejemplo. Igual ya tenemos un video de eso, pero vamos a profundizar un poquito más. Y esperen ese video porque está muy bueno, hermanos. Y como siempre digo, no son temas que Hermano, a veces... Sí, adelante. aprovechando eso, bueno, no sabemos el correcto calendario, ¿no? Porque han aparecido el calendario de No, el que usan el judaísmo es babilónico. ¿Cuál es el correcto? No se sabe en realidad, ¿no? ¿Cuál es el correcto calendario? No, honestamente, hermanos, yo no soy de los que clama tener el calendario correcto, ni mucho menos. Yo creo que no se sabe, hermanos. A ciencia cierta, no, hay hipótesis, hay ideas, pero no, a ciencia cierta no se sabe, hermanos. A ciencia cierta. Ojo, el video que voy a hacer es de cuándo comienza el día bíblicamente hablando, no de precisamente de un calendario específico. Van a ver a qué me refiero cuando lo saque. Pero sí, hermano, por eso yo en esos temas de calendarios, perdón, estoy aquí. En esos temas de Hermano calendario, Ricardo, yo respeto, ¿no? perdón que Distintas posturas. Adelante. perdón que lo corte, hermano Ricardo, pero si vemos nosotros en la escritura, no existía tampoco el conteo como nosotros lo tenemos. Si nos damos cuenta, cuando habla el primer día, el segundo día de las escrituras, no existía el conteo como en sí. Bueno, en el caso mío yo pienso que eran etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. Más que días, porque no se sabía cómo contar todavía, porque no estaba establecido como tenemos ahora, ¿no? El sol, el movimiento del sol, de la luna, pero sí dejó algo claro el Señor. Después de 6 días trabajados, el séptimo día se descansa. Entonces, y sabemos que el descanso en sí no es el sábado, sino la palabra sabbat, que es como un reposo, ¿no? No es necesario entonces en sí un día específico, pero sí un día dedicarle al Señor. Ahora mi pregunta, ¿qué piensa usted de eso, hermano Ricardo? Ah, sí. Bueno, por ejemplo, saber, hermanos, que la palabra Shabbat es cese. Reposar es otra palabra. Entonces, yo estoy a favor de hacer un cese. De hecho, es necesario hacer un cese. O sea, necesitamos hacer un cese. No puedes estar trabajando 24/7 siempre.
El Creador hizo el día de cese precisamente pensando en nosotros, pero una cosa es hacer eso, pero otra imponer un calendario, ¿no? Yo no puedo decir, no, se tiene que hacer siguiendo este calendario sí o sí y los demás están equivocados. No, lo que sí puedo mostrar es evidencias, digamos, de dónde vienen ciertos calendarios, ¿no? No es ningún secreto, a ver, hermanos, no hay que escandalizarnos. El calendario rabínico sí deriva de los babilonios, que a su vez adoptaron de los macedonios. Y es el calendario que la gente piensa que es un calendario bíblico. Los calendarios antiguos, hermanos, se regían obviamente también para llevar la agricultura. Entonces, sí, digamos que sí llevaban calendarios agrícolas. No se sabe exactamente, repito, cuál era el calendario antiguo israelita que se utilizaba. Abib básicamente no es un nombre, Abib es espiga madura. Ya, gracias, hermano. Ahora, en cuestiones de los judíos, se perdió, pues, ¿no?, la verdadera tradición judía. Porque si nosotros vemos en los exilios, adoptaron muchas tradiciones babilónicas, la verdadera tradición oral se perdió. ¿Por qué es fácil? Porque mayormente las tradiciones orales se pierden o se mezclan con el ambiente. Y eso es normal, porque un mismo chisme en otro oído cambia. Así que es normal, así lo que ellos aseguran que la Torah oral desde el tiempo de Moisés es más fe que verdad. ¿Qué opina de eso, hermano? ¿Qué opino de la Torah oral? Opino que no hay evidencias en la Torah escrita, en mi opinión, no he encontrado de la Torah oral. Los profetas jamás hablaron de la Torah oral. De hecho, los profetas denunciaban cuando hacían cosas que no se regían bajo los verdaderos conceptos de la Torah escrita. Para mí no hay evidencias por ningún lado en el Antiguo Testamento de que se hablara de una Torah oral. Entonces, yo no estoy diciendo, y ojo, aquí hay que ser hay que ser entendidos, hermanos. Atención. No estamos diciendo que Jesús, por ejemplo, que Yeshua o que el apóstol Pablo se oponía a todas las tradiciones del pueblo judío y todo era malvado. No, 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 no. Se oponían a tradiciones que imponían como mandamientos, que hacían dogmas en base a esas tradiciones, que le ponían cargas a la gente, y eso es diferente, porque una cosa es tener una bonita tradición. Vamos a poner un ejemplo, a lo mejor aquí en mi casa, en familia, tenemos la tradición de irnos, no sé, a cenar, digamos, acabando Shabbat. Por ejemplo, estoy solo diciendo algo, y esa es una tradición que hacemos cada Shabbat, ¿no? Una cosa es que yo diga, mira, esta tradición es bonita porque aquí dice en este texto, y otra cosa es que una pandilla, básicamente, ¿no? Un grupo religioso sectario impusiera Hermano normas, Ricardo. permítame tantito, hermano, impusiera normas precisamente como para, como imponerlo como carga a los demás. Eso es en contra de lo que estaban los apóstoles y Jesús. Entonces, ¿Podemos, hermano, eso no sé qué opinan. Adelante, sí. podemos opinar los demás? Sí, sí, adelante, adelante, por supuesto. Ok, gracias. Fíjate que, hermano, al menos yo tengo 3 argumentos para no saber si hoy es, por ejemplo, miércoles o jueves. Yo tengo 3 argumentos para no saber si hoy es jueves o miércoles o viernes. El primero es físico. El argumento físico es que, si ustedes se dan cuenta, hay unas leyes que se llaman las leyes de la relatividad y la relatividad especial, y otras cuantas leyes de la física que nos dicen que el tiempo sufre deformaciones, cierto tipo de deformaciones. Hasta la Biblia tiene un texto que dice que el tiempo se acorta, ¿no? Que etcétera. Entonces, esas deformaciones del tiempo y del espacio hacen que los relojes o tengan que estarse ajustando o tengan que estar, el reloj mundial, tengan que estar, sufre una serie de variaciones con un tiempo muy pequeño, pues en unos lapsos muy tiempos de pequeño. Entonces, eso hace que cada variación nos arroje cada 4 años un día extra. Entonces, ¿hoy es bisiesto? ¿Este día es bisiesto? No sé si es bisiesto, no sé si cayó bisiesto, pero se supone que hoy si hoy es bisiesto, se juntaron cierta cantidad de tiempo para darle un día más. Entonces, hoy no sabemos si es ese día más o es ese día menos o cuántos días se le han agregado alrededor de todo este tiempo. Bueno, eso ya los físicos, del tiempo lo sabrán, ¿no? Es el argumento físico. El segundo es el argumento histórico. La historicidad
nos muestra que los dueños, los dueños de los calendarios han sido los imperios. Y en nuestro caso ha sido el gregoriano, ¿no? El calendario gregoriano el que nos rige. Entonces, a ese calendario, no sé si ha escuchado usted, hermano Ricardo, la teoría de que se le quitaron 1000 años a la historia. No sé si la ha escuchado. Yo supongo que sí, ¿no? Sí, yo todas las teorías que se imaginen las he escuchado. Digo, no digo que apoye todas, pero de que las he escuchado, sí, la conozco. Ok, pues ese sería el segundo argumento para no saber qué día soy, porque las religiones preponderantes, los imperios, ponían sus calendarios, ¿no? Y el tercer argumento es el bíblico. El bíblico, obviamente, pues es que gracias a todas las cambios de imperios que han visto en la Biblia, en relación a Shabbat, no se conserva, ¿no? Ese. Y eventos cósmicos, no sé si recuerdan lo que Josué separó el sol, etcétera. Pudo haber habido más eventos cósmicos sobrenaturales en la Biblia que no se hayan registrado, pero sí se registró uno al menos. Y esos eventos cósmicos son los que hacen que no sepamos qué día es hoy. Y por último, y este no me lo va a aceptar el hermano Ricardo, el que nos cuenta la NASA. El que nos cuenta la NASA es que hay unos rayos de todo tipo, la curvatura del espacio, las desviaciones de las trayectorias de los planetas y las pérdidas por entropía. O sea, la entropía, la fricción que genera el planeta en este espacio, en el vacío, su velocidad se pierde, etcétera, empieza a desacomodar. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender con todo esto? Que es incierto el día de hoy. O sea, este día no lo podemos nombrar nosotros como un día. Hoy no sabemos si es jueves, si es el 5400, si es el chino, si es el japonés, o sea, no lo sabemos con exactitud por todos estos cambios que manifiesto. Gracias, hermano. Iba todo bien hasta que dijiste NASA, hermano. Ahí ya, no, ya perdiste credibilidad, hermano. No, mira, hermano, Ricardo. vamos a hacer sí, adelante. Ya, hermano Ricardo, aprovechando antes que cambiemos de tema, cuando nosotros vemos las cuestiones de calendario, en mi parecer, no sé si estaré en lo correcto, pero si nosotros dedicamos un día al Señor, ya lo justifica Dios nuestro accionar, ¿no? Ahora, en cuestiones también de la ley oral, vemos indicios de que Dios siempre lo quiso escrito. ¿Por qué escribió con su dedo las tablas de los mandamientos? Era porque Él siempre lo quiso escrito. Entonces ahí vemos que esa tal ley, o mucho la Torah oral, para mí es nomás, como nosotros decimos, tradiciones. Yo tengo en mi país, tiene tradiciones que llevamos, pero no es un mandato de Dios. Eso sería todo, hermano Ricardo. Puede darle la palabra a otra persona. No, claro, mi hermano. Y ojo, aquí el problema es que, ok, dices tradiciones, está padre, está bonito, pero luego son tradiciones bien raras, hermanos. Pónganse a leer luego el Talmud y ya, digamos que rayan en la hechicería y ponerse pulseritas rojas para el mal de ojo y adivinación y cosas raras en Shabbat. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, eso va en contra de la Torah. Por eso es que Jesús, que Yeshua, no es que estuviera transgrediendo la Torá, ni mucho menos, como algunos piensan. Él estaba, obviamente, algo que se ha repetido muchísimo, que lo voy a decir yo también, pero es la verdad. Él estaba en contra, repito, de esas tradiciones orales que imponían como mandamiento de Elohim, del Creador. Ese es el asunto. Entonces, no es que se opusiera a una tradición, o el apóstol Pablo, ¿verdad? Y no es que las tradiciones sean malas en sí, pero depende a dónde te lleven esas tradiciones. Por ejemplo, lo que hablamos, es una tradición, parece bonita, parece inocente, todos jingle bells, ¿no? Pero en realidad son días ocultistas y cosas que no puedo decir porque nos bajan el video, pero hacen cosas terribles. Entonces, al final hay tradiciones que parecen buenas, que parecen nobles, que parecen bonitas, pero espiritualmente sí te van secando, hermano. Y es lo que denuncia Jesús. No sé qué opinan, hermanos. Y eso, hermanos, y respecto a lo de, y ojo, yo quiero aclarar algo. Es verdad, yo no peleo por calendarios, yo sí observo el Shabbat. ¿Y por qué lo hago el sábado? Y ojo, yo no lo hago el viernes en la noche, yo lo hago el sábado y voy a dar mi postura del por qué yo lo hago el sábado. Y antes de que alguien diga, mira, lo hace porque es adventista o cosas así, no tiene nada que ver, ¿no? Yo lo hago con la porción de luz. Y entonces, hermanos, yo lo hago el sábado porque se sincroniza con los hermanos que hacemos Shabbat,
porque al menos sábado viene de Sabbat, que viene de Shabbat, y al menos la semana, de alguna u otra manera, a pesar de que hay distintos calendarios en todo el mundo, ya sea el calendario chino o el que sea, la semana sí coincide. Es como si de pura piedad el creador dijera, ok, todo se distorsionó, pero aunque sea la semana, ahí se las dejo. Porque la semana, sí, vamos que sí se sincroniza en todo el mundo, aunque sean distintos los calendarios. Entonces, es por eso que yo lo hago así, pero si alguien me dice, no, pues para mí es el miércoles o uso otro calendario, está bien, ¿no? Porque, pues como dice Daniel, no voy a ser arrogante y decir que yo tengo el cálculo perfecto y que yo sé cuándo es el verdadero día. Claro que no, hermanos. Y aparte, no quiero llegar al punto que hacen algunas personas, no digo que todos, que llegan incluso a idolatrar el Shabbat. Y como dice Jesús, el Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat, ¿no? Entonces, no hay que conflictuarnos porque al final pues le decimos al Creador, papá, perdónanos, no, había tantos calendarios que no sabíamos bien, perdón, se me fue la luz, voy a apagar la cámara, pero eso, mis hermanos, no sé qué opinan. Ay, Felipe. Ay, hermano, perdón, hermano Felipe, bienvenido, bendiciones, hermano, bienvenido. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien. Perfectamente lo escuchamos, hermano Felipe. Sí, estaba un ratito ahí. Yo no lo escucho, voy a salir y entrar. Estamos conversando un poquito, no sé desde hace qué rato, pero me entré por este asunto de los calendarios que ustedes están hablando. Yo soy de las personas, en cambio, que cree que si el Señor puso ese mandamiento del cuarto mandamiento en los 10, no fue por un azar o se equivocó y dijo, esto lo vamos a quitar luego, no importa, eso no importa. Si es que yo les pregunto a ustedes, el primer mandamiento sigue vigente y fue dado desde el Génesis, no tendrás dioses ajenos. Ninguno de ustedes va a decir que, oh no, eso sí va a ser quitado luego. El único problema que tienen ustedes es con el cuarto mandamiento, que justamente el Señor dice que esa es la señal que tiene con todos sus hijos. Y la diferencia que hay entre las otras leyes de los humanos, las leyes paganas, con respecto a la ley del Señor, es justamente el sábado. El sábado es donde distingue que nosotros adoramos a Jehová. Si usted quiere adorar otro día, adora a otros dioses. Y justamente están adorando a otros dioses y no se dan cuenta. Entonces, para mí, sí es mandatorio como todos los otros mandamientos. Si yo les pregunto, oh, ¿el primer mandamiento es mandatorio? ¿Qué pasa si tú no guardas el primer mandamiento? No. Hermano, Te vas a ir hermano, ¿puedo opinar un poquito de eso? Segundo mandamiento, ¿qué pasa si es que tú juras el nombre de Dios en vano? Oh, no, ese por supuesto, si tú juras si tú insultas a Jehová, eso es pecado eso no es perdonable. Hermano, Un tercer mandamiento, cuando se dice, no te arrodillarás ante imágenes. No, yo veo los católicos, no, que estás loco, no. ¿Y qué pasa con el cuarto mandamiento? No, ese sí, ya mire los calendarios, nadie sabe. Yo conversé el otro día hermano, así y me dijeron lo mismo. discúlpeme, le quiero hacer una pregunta, hermano. Déjeme terminar. Dame la historia de los calendarios. La historia de los calendarios, de lo que se dice es que se cambió del gregoriano de juliano al gregoriano. No importa los calendarios chinos o calendarios asiáticos, porque no estaban juntados con el pueblo de Israel. O sea, es ridículo pensar eso. Entonces, el único calendario que fue cambiado fue de juliano al gregoriano. Y el juliano en un principio tenía 8 días la semana. La semana que el Señor está dando es invariable. Una pregunta que tengo para ustedes. ¿Jesús el Cristo guardaba el verdadero Shabbat? Si me pueden responder. Hermano, nada más quiero aclarar algo. No quiero hacer aquí un debate sobre si se va a guardar Shabbat o no. Ese no era el tema, hermano. Digo porque sí no quiero hacer aquí una sala de debates. Es más que nada compartir y ya lo dije yo, ya son temas que yo en lo personal digo, está bien, cada uno tiene un entendimiento diferente porque también hay ciertas legalidades y muchas cosas. Y repito, miren, yo en lo personal pienso, porque claro, para empezar no podemos estar seguros de que el sábado sea realmente el Shabbat también, siendo honestos. Entonces, bueno, la escritura dice 6 días trabajarás y un día cesar. Yo siempre le digo a los hermanos, ustedes cesen, si por ejemplo alguien por algo no puede el sábado, pero dice, puedo el jueves, bueno, que ese sea tu Shabbat, esa es mi opinión, porque técnicamente no dice 6 días trabajarás y el sábado descansarás, no, dice 6 días trabajarás y el séptimo será cese, es lo único que está diciendo. De hecho, Shabbat ni siquiera es un nombre, es cese, ¿no? Entonces, hermano Ricardo. Permítame tantito, hermano. Entonces, el punto, en mi opinión, hermanos, obviamente aquí todos somos libres, ¿verdad? Yo digo a la gente, está bien, pero sí hazlo. ¿Por qué?
porque si no te vas a freír el cerebro, te vas a freír el cuerpo, te vas a quemar. Necesitas un día para estar con el Creador, para estar con la familia, para descansar, para reunirte con los hermanos, para alimentarte espiritualmente. Contra lo que sí estoy es que la gente trabaje en la semana y que el día que tiene para estar con la familia o estudiar, no sé, se vayan a jugar fútbol o se vayan al cine o estén distraídos en las cosas del mundo. Y eso es lo que está mal, hermanos. Yo quería hacerte una pregunta, fíjate, para cambiar de tema y no enfrascarnos en el Shabbat, porque ya vas a hacer un programa de eso y yo creo que ahí sí es el momento y el lugar para darle con todo. Quería hacerte una pregunta, si tú, estoy seguro que lo has oído, he oído fácil 4 o 5 veces que va a haber algo de un gran reseteo. ¿Tú cómo lo concibes? Y ya no lo vienen anunciando mucho y no pasa. ¿Tú cómo lo concibes? Uy, hermanos, y cambiando el tema, y está bien, de hecho, qué bueno que lo cambiemos un poco. Fíjate, hermano, que hoy estaba viendo y voy a dejar el link en los comentarios de un canal que vi. Lástima que no puedo reaccionar a él porque como es un canal muy grande, ya saben, derechos de autor y eso, pero lo voy a dejar en los comentarios. Es un joven que le hace una entrevista a un hombre que es de los primeros creadores de la inteligencia artificial y que después desertó. De hecho, él trabajó para estas compañías y más allá de que eso sea 100% verdad o no, las cosas que dice es brutal. Y hermanos, ya estamos hablando de que en 2 o 3 años, hermanos, vamos a tener ya la singularidad múltiple, perdón, la singularidad tecnológica. Es decir, hermanos, esta inteligencia se va a salir de las manos. Ahora, yo tengo 2 posibilidades, bueno, dos escenarios. Escenario 1, la élite o la gente esta que está, ya saben, en la punta de la pirámide, sabe cómo funcionan las cosas y tienen bajo control estas inteligencias artificiales. Que de todas maneras eso no es muy consolador que digamos, porque son gente no muy buena que digamos. Pero vamos a decir que tienen control sobre esto. El asunto es que aún, hermanos, dentro del reino de Satanás, también entre ellos se pelean, hermanos, porque si, hermanos, entre hermanos nos andamos luego peleando, ¿ustedes creen que no se van a pelear los que pertenecen al reino del maligno? Entonces, hay una carrera por tener este poder que, en mi opinión, fue dado de los ángeles caídos, toda esta tecnología y todo esto. Entonces, el escenario 1, la élite se sienten, digamos que Silicon Valley es como una nueva ciudad que salió, que básicamente son filántropos que quieren arreglar el mundo y cambiarlo y hacernos eternos. Y bueno, ellos quieren ser como semidioses, o opción B, realmente esta cosa cobra conciencia de alguna manera y sería dirigido de alguna manera, en mi opinión, por estas entidades que sí creo que existan. El hecho, y sin meternos tanto en conspiración, o sea, digamos, hablando de entidades, el hecho es de que este científico que van a ver en el video, repito que les voy a dejar, y otros que son, vamos, digamos que programadores y eso, ¿no? No estamos hablando de un canal de misterio, estamos hablando de gente que hace inteligencias artificiales y han desertado porque dicen es que a donde va esto es tétrico. O sea, claro, porque el mejor escenario que sabemos que no va a pasar es, no, pues todo bien padre, bonito, ¿no? Las superinteligencias te van a ayudar a que tu vida sea mejor, más fácil, pero la realidad es otra, hermanos. La realidad es que esta cosa de repente va a hablar lenguajes que nosotros vamos a hacer como primates al lado de estas cosas. Hermanos, estamos hablando de que, por ejemplo, el jugador de ajedrez más, no sé, el más inteligente del mundo, o sea, una de estas máquinas ya lo hace papilla en 2 segundos, ¿no? Entonces, eso, hermano, ¿qué opino? Pienso que esto solo lo para el creador, yo ya lo dije antes, y muchas veces el creador para esto con reseteos. Adelante, sí. Hermano, si vemos Apocalipsis, cuando esa imagen tiene autoridad para hablar, se me hace pensar también que es la tecnología, ¿no? Sobre todo la IA. Vemos que, pero para que haya un reseteo tiene que haber venido el anticristo, ¿no? Porque no lo veo todavía el anticristo. Hay muchas cosas que impiden que llegue el anticristo. Vemos que la escritura nos habla del Espíritu Santo, que es el que impide que aparezca. Pero en mi opinión es el Espíritu Santo que aún está en algunas religiones, si nos damos cuenta. ¿Qué impide de que no se crea el nuevo templo? Son los musulmanes. Entonces, ese poquito de conocimiento que tienen los musulmanes no ha permitido que los judíos hagan su templo. Entonces, si nosotros vemos en la escritura, nos habla del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo o la pequeña porción que tiene de espíritu esa religión no ha permitido todavía que se crea el nuevo templo. Ahora, si vemos
en Daniel, cuando habla de también del hombre de pecado, es interesante también verlo. No sé si me puede compartir un poquito sobre eso, pero le voy a comentar en cuestiones de algunas interpretaciones de Daniel. Daniel habla del cuerno pequeño y muchos se refieren a Israel. Israel es una nación pequeña que tendrá que recibir autoridad de 10 naciones aliadas para que reine su anticristo. ¿Qué opina de esa interpretación para que reine su anticristo? Hermano Bueno, Ricardo, ¿o tiene otra interpretación? Claro, mi hermano, opino que son interpretaciones, yo no sé de esto y repito, no quiero debatir, hermanos, pero sí son como muy dispensacionalistas, futuristas del anticristo con el tercer templo. Yo no leo eso en la escritura, hermanos. De hecho, ¿no les llama la atención que en todo el libro de Apocalipsis no aparece ni una sola vez la palabra anticristo? Entonces, la escritura dice que son muchos los anticristos y ya desde el tiempo de Yeshua estaba lleno de anticristos, hermanos, porque todo aquel que niega a Cristo es un anticristo. Ojo, yo respeto, repito, ya lo dije al principio del video en temas escatológicos, respeto. Yo lo que invito a la gente, a los hermanos con los que nos juntamos, es a que resistan la guerra que viene, hermanos. Y entender, porque muchos a lo mejor están esperando ciertos eventos, y qué tal si no son como se los contaron. Mejor estar preparado para todo, incluso dar la vida, y donde sea, y vámonos, porque hermanos, a donde quieran huir, a donde sea, hermanos, por favor, o sea, los van a perseguir. Entonces, hermano Ricardo, pero perdone que lo corte, pero en la escritura misma también nos da solución. Nos dice que nos vamos a los desiertos, a los montes. Tenemos que comprar un terrenito lejos donde criemos nuestra vaquita, porque cuando llegue el anticristo no se va a poder comprar ni vender, ¿no? Hermano, le voy a decir con todo respeto, nos tienen pero mapeados, pero hasta lo último de la sierra y a la cueva que se meta le van a mandar un dron y no hay manera, hermano. No hay manera, hermano. ¿Qué va a hacer la gente que vive en Nueva York, en las ciudades? ¿Cuál campo, hermanos? ¿Cuál campo, hermanos? No todos pueden ir al campo. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanitos? Yo lo que invito a los hermanos es que estén preparados a lo que viene. Ojo, porque vamos a ser 100% realistas, hermanos. ¿Cuántos pueden irse al campo? ¿Cuántos de aquí pueden irse al campo? No digo que no lo hagan. Lo que estoy diciendo es que si de repente mañana llega un encerrón o algo duro o algo, ¿qué van a hacer? ¿Cuál campo? ¿A dónde van a ir? Yo confío que más bien Adonai, en donde estemos, nos va a dar la fuerza necesaria para sobrevivir a lo que viene. Y más bien ir desechando este mundo terrenal para esperar el reino de los cielos. Es lo que yo, al menos en el grupo con los hermanos que nos reunimos, en el grupo que hice, trato de transmitirles eso, hermanos. Porque en temas escatológicos, a mí ya me ha tocado mucho, yo también creía muchas cosas, y la gente, ahora sí vienen los últimos 7 años, ahora sí Cristo viene, ahora sí viene, ahora sí viene. Y hermano, nadie ha acertado. Entonces, no quiero ser uno más de esos, hermanos. Yo más bien le digo a la gente, Dios sabrá. Lo único es que dice la escritura, hay que ser astutos, hermanos. Eso, mis hermanos. Y es mi opinión. ¿Comentario, hermano? Adelante, hermano Josué. Y es que realmente yo pienso que deberíamos buscar es la intimidad con Él, hablar con Él, estudiar, buscar la verdad en su palabra y que Él transforme nuestra vida de verdad. Porque a la final Jesús en su enseñanza nos dice que nosotros en eso es que debemos ocuparnos. Sí da señales a su pueblo que tuvo su cumplimiento y Pablo dice muchas cosas que tienen que terminar de pasar también, pero igual caer en polémica con eso entre hermanos no lo veo que sea productivo. Lo mejor sería compartir entre nosotros, darnos nuestras opiniones, pedir al Señor sabiduría y que Él nos vaya instruyendo en el camino. Ese es el comentario que quería hacer. De verdad, los estimo mucho a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y yo me voy a despedir porque estoy trabajando. Así que bueno, mis hermanos, un abrazo a todos. El Señor un abrazo, mi hermano. Gracias, mi hermano. Bendiciones, un abrazo, hermano. Bendiciones. Y ojo, hermanos, yo respeto, ¿verdad? Repito, otras interpretaciones, pero yo sí más soy de decirle a los hermanos, no, pues hay que estar atentos, hay que estar pilas, no creerse en nada, pero nada de nada. Y pues ahora sí que primeramente el Padre que nos dé las herramientas necesarias o la sabiduría necesaria para cuando pasen ciertas cosas. Pero en verdad, hermanos, hay cosas que sí al menos podríamos estudiarlas desde otra perspectiva. Porque repito,
Hay veces que yo he escuchado, yo también creía en ciertas teologías, pero después, escudriñando la escritura, fui llegando a otras conclusiones. Y eso no quiere decir que no esté alerta, o alguien a lo mejor va a decir, lo que pasa es que él no conoce el fin de los tiempos, y está bien, si alguien cree conocer el fin de los tiempos, para empezar, la Biblia hebrea nunca habla del fin de los tiempos, hermanos. La Biblia jamás en el texto hebreo habla del fin de los tiempos, de que se va a acabar el mundo, ni nada, hermanos. Dice Aharit Hayamim, y son los días del porvenir, los días del porvenir, hermanos, ya lo tenemos explicado. Y esos días del porvenir, según el Nuevo Testamento, hermanos, comenzaron cuando llegó Yeshua, hermanos. Entonces, cuando vemos muchos textos, y está bien, hay gente como que le da un sentido planetario, y no es que esté mal, está bien a modo de pesher, pero son interpretaciones, ¿eh? Por ejemplo, cuando pasó lo que pasó hace 5 años, y hay cuidado de no mencionar mucho sobre eso, pero ¿saben a qué me refiero? Con el encerrón que nos dieron, nadie se la esperaba y plop, se encerrón a todos. Entonces hay que estar alertas, hay que estar atentos día a día y estar dispuestos a darlo todo, hermanos, en cualquier momento, porque imagínense que va a ser una señora que viva en un 10º piso en Guatemala. ¿A qué monte se va a ir? Entonces también hay contextos, hermanos, en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo Testamento hay contextos también en el Nuevo Testamento. Entonces sí me voy con cuidado con eso. Es mi opinión, hermanos. En relación al futuro, yo creo que deberíamos de ser sobrios, porque si no vamos a caer como Armando Alducin u otras personas que dan la fecha de que ya va a llegar y nunca llega. ¿Por qué? Porque como dice el hermano Ricardo, hay partes que son realmente para el pueblo judío, hay partes que son para los años 70 que se cumplieron y hay otras partes que yo creo que son mínimas, que han sido reveladas a los apóstoles y muy poquitas que reveló Jesús. Entonces tenemos que ser muy sobrios en ese aspecto porque si Dios quisiera revelarnos el futuro tal cual, perderíamos toda la esperanza o todas las ganas de luchar o todo, porque ya sabemos cómo está revelado todo. Más bien, esto es un aliciente para que nosotros sigamos esforzándonos, cuidándonos y haciendo las cosas bien. Entonces, hermano, esa sería mi opinión. Muchas gracias. Concepto de rabí no es lo mismo que rabino, ¿no? ¿Nos lo puede explicar un poco sobre eso? ¿El qué, mi hermano? Perdón. La palabra rabí y la palabra rabino no es lo mismo, hermano. ¿Nos pudiera explicar sobre eso? Hermano, es que por ahí no tengo ahora el apunte, pero básicamente, y muy rápido, básicamente un rabí era el título honorífico que se le daba a un maestro, digamos que sabía mucha Torá en el primer siglo, y era un maestro que tuviera discípulos que a su vez tuvieran discípulos. Un rabí era un maestro que tuviera discípulos que a su vez tuviera discípulos. Ya la palabra rabino, pues ya me parece que vino siglos después. Eso es lo que sé. Bueno, sí tengo los apuntes, hermano, pero eso, hermano, no lo tengo a la mano ahora. Pero sí, está en lo correcto, hermano. Se le llamaba rabí, no rabino. Yeshua no era un rabino, era un rabí. Era un rabí. Correcto, Es correcto. correcto, sí, es correcto, mi hermano. Ahora, Dice, no es por ofender a los rabinos, pero yo nunca lo vi a Jesucristo como un rabino. Yo lo vi más como un rabí. Ahora entiendo un poco mejor con lo que me está hablando, hermano. claro, hermano, porque muchas veces tenemos este concepto más moderno o medieval de lo que es el judaísmo y pensamos que básicamente así se vestía Jesús y así andaba Yeshua. Y claro que no, hermanos. Claro que no, él no andaba con una kipá, hermanos. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Así es, hermano. Dice aquí, dice, muchas sinagogas hablan que su nombre se ha borrado de la historia. Es verdad y no es conspiración. De hecho, yo tengo un video en el canal. Sí, no recuerdo en dónde puse un extracto, en donde sí, incluso hacen oraciones. Incluso el mismo Steven Arik, que estuvo aquí en el canal, lo invitamos, muy amable el joven. Steven Arik, él también, él mismo aceptó y dijo, es verdad, o sea, sí hay de alguna manera grupos religiosos que tratan de ocultar el nombre de Yeshua. Incluso hay gente, hermanos, que hace oraciones en contra de los cristianos y de Yeshua, y cosas más fuertes que no puedo decir. Entonces, aclarar, no es que todos los judíos, no es que todas las sinagogas, hay que aclarar porque hay gente que saca de contexto lo que uno dice, pero sí hay muchas, como él dice, muchas, no dice que todas. Digo porque luego no falta alguien que diga, él dice que todas las sinagogas. No, nunca dije eso. Y nada más leo estos 2 mensajes, hermano, un segundo. Dice Sot Gary, la influencia demoníaca sobre los impíos, sobre los esotéricos, los que están pactados son guiados por demonios.
hace que odien al Mesías. Claro, por supuesto, sí, sí, definitivamente, definitivamente, así es, son poderes del mal. Ahora sí, hermano, perdón, adelante, o no sé, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, exactamente, hermano. Hermano, si nos damos cuenta, y siendo sincero, todo el mundo, siendo sincero, no tendría ni un valor, ninguno. Sería insignificante la religión judía si no es por Jesucristo. No tendría nada de valor si no fuera por Jesucristo. En realidad, lo que le hace importante a Israel y a los judíos es la figura del gran Jesucristo. Lo mismo pasa con el Islam. No tendría ni un valor el Islam si no fuera también por la figura que aparece de Jesucristo. Siendo sincero, nosotros y a ellos mismos no tendrían ni un valor esas religiones si no es por Jesucristo. Todas las personas son víctimas de las religiones. También muchos desde chiquitos les enseñan cosas raras. También muchos musulmanes desde chiquitos les enseñan cosas raras. Y nosotros mismos desde chiquitos hicimos cosas indebidas, hermanos. Bueno, al menos yo, y de joven, ¿no? Y también vengo de un mundo sucio, pues, ¿no? Porque todos vivíamos en pecado antes de Yeshua, ¿no? Y antes de conocer los mandamientos y todo eso, ¿no? Entonces, así es como lo veo yo, hermanito. Y igual hay muchos judíos que gracias a Dios también están creyendo en Yeshua. No todos, pero muchos sí, ¿no? Dice, dice aquí, dice Israel y el judaísmo son y han sido preservados gracias al verdadero Mesías. Sin la figura de Jesús quizás ya se hubieran extinguido, hubieran absorbido o se hubieran absorbido por las culturas dominantes. Claro, claro, entiendo, hermanitos, claro que sí, claro que sí. Dice, Haití nunca tuvo contacto cultural con el cristianismo y es un país donde existen, donde desviven personas. Sí, ya entiendo por qué él dice, el hermano argumenta que el cristianismo quitó de la humanidad los sacrificios de personas y todo eso, humanos. El canibalismo, claro, en regiones de África, y sí, 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 es verdad, es verdad. De alguna u otra manera, muchos misioneros han hecho labores muy nobles, hermano. Porque hay algo que yo en lo personal, sí aprecio del mundo cristiano, ¿no? Y es que hay mucha gente que, repito, aunque no tengan altos conocimientos de la Torá o del hebreo o del griego, pero con sus actos sí le echan ganas, hermanos, por viajar a otros países, en lugares peligrosos, meterse a lugares muy peligrosos para predicar el evangelio, cosa que no hacemos todos. Entonces, me parece muy bien, ¿no? Eso, hermano, porque sí, de hecho vi un documental de personas que vivían en una región de África y ellos se bañaban con la orina de la vaca y se tomaban así la orina y ya saben, bebían sangre y todo eso. Y entonces llegaron unos misioneros, unos cristianos, y desde ese entonces en esa región pues ya se volvieron cristianos, ¿no? Ya dejaron de hacer esas prácticas, buscaron otra manera de vivir. Es mi opinión, hermanos. Dice muy de acuerdo con esa opinión. Qué bueno, mi hermano, o hermana, es que nunca he sabido si es hermana o hermano. Adelante. ¿Cuándo nos hacemos un programita de inteligencia artificial? Porque han salido unas cosas. No, hermanos, hay muchas cosas, pero que nos vuela la cabeza. Estas inteligencias, por ejemplo, estaba viendo a uno de los creadores de uno de las redes sociales, no recuerdo, la verdad no me aprendo los nombres, pero literalmente él dice es que literalmente es un pequeño alien, un bebé alien, o sea, es un pequeño dios chiquito, un bebé alien que se está retroalimentando y que no va a parar, porque esta cosa va aprendiendo de sí misma. Hermanos, ya está habiendo decenas de miles de despidos. Ojo, hermanos, prepárense porque no va a haber empleos. Traten de, pues, primero estar con el creador, ¿no? Obviamente, pero sí de también, obviamente, ser astutos y ir buscando otras maneras de a ver cómo vamos a sobrevivir, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera, hermano, porque sí viene Star Wars, hermano. Y eso que ni hablemos ya ya saben, del proyecto Rayo Azul y todas esas cosas que a saber qué se traen entre manos. Entonces sí estar bien atentos, hermanos. No sé qué opinas, Daniel, de todo esto, porque estás de acuerdo, Daniel, que estamos o sea, son supuestos avances, pero ya no es cada 6 meses. No. Sacan algo nuevo y a los 3 días, y ahora salió no sé qué nueva inteligencia, y a los 5 días, no, que ahora se superó. Hermano, no sé, ¿qué opinas? Sí, en temas de tecnología estamos empezando a ser superados.
la inteligencia artificial ya está, como tú bien decías en la primera vez que hablamos, está primero abordándonos psicológicamente, después nos abordará filosóficamente y ojo con lo que voy a decir, nos va a abordar espiritualmente. Entonces, hermanos, cuando hicimos el programa, acuérdate que llegamos a una conclusión de que los espíritus malignos pueden ser transportables nanométricamente. Su influencia puede ser transportada nanométricamente. Cuando esa nanometría llegue a cuestiones palpables, ya medibles en nuestra escala física, entonces la inteligencia artificial tendrá no solamente un poder psicológico, sino uno espiritual. Y no estoy hablando de que nos van a poseer a todos, no, son influencias que van a estar sobre los seres humanos. ¿Por qué lo digo? Porque acuérdense que desde siempre se ha investigado la influencia espiritual que han tenido todas las actividades humanas sobre el ser humano. Válgame la redundancia. La música, ¿tiene influencia espiritual? A veces sí, a veces no, pero muchas veces sí la tiene, y por eso es usada a veces por el enemigo. Tiene cierta influencia espiritual. ¿Y qué es la música sino solamente ondas? Entonces, cuando la inteligencia artificial tenga un cuerpo donde poder alojar ciertas partículas nanométricas, va a empezar a expandirse de una forma no solo exponencial, sino logarítmica. Entonces, aguas con eso, hermano. Y yo opino que todo está concatenado. Recuerden que no hay nada nuevo debajo del sol. Y cuando en Babel todos tenían el mismo idioma, probablemente no haya sido una lengua, sino una cuestión espiritual o una conexión espiritual que ellos desarrollaron de una forma trascendental. Por eso trataban de llegar a Dios, porque se dice que estaban tratando de llegar a Dios. Pues esa es una de las hipótesis. Y entonces el idioma que todos vamos a hablar después va a ser el idioma de la inteligencia artificial, que es un idioma informático, no es un idioma fonético, es informático. Y ese mismo idioma todos lo vamos a tener que aprender o de alguna forma. Ya hay cursos para todo, ya están metiéndole, ya tenemos la inteligencia artificial en todos nuestros teléfonos. No sé si ya se dieron cuenta en el WhatsApp. Entonces es un idioma que nosotros vamos a tener que hablar o del que vamos a tener que participar de alguna forma. Entonces hay un peligro ahí latente. No sé cómo ve, No, hermano Ricardo. no, hermano, del que ya estamos participando. No del que vamos, ya, hermanos. Ese es el tema, que esto ya inundó como un virus todo, hermano. ¿Me explico, Daniel? Ojo, lo que estoy diciendo es que es ya. Sí, No es a futuro, hermanos, ya. Ya, hermanos, les estoy hablando de que hay gente que dice que en 2 años ya va a estar la singularidad tecnológica. O sea, el mundo va a cambiar, hermanos. O sea, esto es para aumentar nuestra fe, no para asustarnos, pero sí estar alertas, hermanos, porque hay una frase que dice, puedes ignorar la realidad, pero no las consecuencias de haber ignorado esa realidad. Entonces hay cosas que sí están pasando, ¿no? Yo en lo personal, hermano, me tiene sin cuidado. Más bien, como dice el hermano Duque, hola, me lamo los bigotes, hermano, que venga lo que tenga que venir, pero no significa que no vaya a ser duro si algo pasa, ¿no? Dice una pregunta para los hermanos. Dice la hermanita Milagros, bendiciones, hermanita, un gustazo saludarle, hermana. Dice, pregunta para todos. ¿Qué debemos de hacer ante esta realidad de la IA? Ahora, supongo que ahora, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Es su pregunta ante esta realidad. ¿Cómo ustedes se previenen o qué ¿Puedo opinan que responder, hermano? podemos hacer? Sí, empezamos con usted. Sí, claro, hermano. En el caso mío, yo lo disfruto, le cuento, porque aprendo más hasta de Jesucristo, aprendo, porque le hago preguntas a la guía y me muestra hermano, le voy para que sepa, hermano, ya, yo le digo a la guía, hazme un mitras y me hace. Interesante. Y me lo hace mejor que yo todavía. Así que hay que disfrutarlo mientras se pueda, antes que el maligno también lo utilice a su favor. Así que podemos nosotros como cristianos hacerle preguntas de Cristo y nos lo hace detalladamente, acompañando nuestra propia lectura y estudio personal. Entonces, para mí es una herramienta y ayuda para leer sobre Jesucristo. Esa es mi opinión, hermano. peligro, peligro, peligro. Yo, hermano, ajá, sí, peligro, danger, hermano, yo diría todo lo contrario, hermano. Fíjese, hermano, yo le voy a comentar esto. La inteligencia artificial le va a decir lo que usted quiere escuchar, así de sencillo. Por ejemplo, hubo 2 personas y eso lo van a ver en el podcast que voy a dejar en los comentarios y podemos hacer el experimento un día en vivo. Si yo le digo a mi IA,
A mí me encanta Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ¿no? Es el mejor futbolista y la IA sabe que a mí me gusta Ronaldo y a otra persona le gusta Messi y si le preguntamos a la IA, ¿quién es mejor futbolista, Messi o Ronaldo? A mí me va a decir que Ronaldo, a la Hermano otra Ricardo, persona, deme un segundito, hermano. La otra persona le va a decir que Messi. Y atención a lo que voy a decir, hermanos. Hermanos, yo en lo personal he puesto a prueba la inteligencia artificial, pero ni de broma me va a dar los estudios que nosotros hemos estudiado, hermanos, al menos hasta ahorita, no sé en un futuro. Pero si, hermanos, yo nada más le digo, dame ciertos versículos o sácame una interpretación de esto, hermanos, estamos friendo nuestro cerebro y nuestra espiritualidad, hermanos. Nos estamos friendo la mente, mis hermanos. Precisamente lo que nos distingue de estas máquinas es precisamente que nosotros tenemos reflexión y tenemos espiritualidad. Ojo, yo sí utilizo, por ejemplo, sí puedo utilizar el chat GPT, pero ojo, yo ya conozco el tema, yo ya sé del tema. Yo ya he analizado el tema, entonces yo le puedo por decir, me recuerdas los textos del Talmud del Tratado Gitín, donde hablan de que la circuncisión se tenía que hacer junto con un sacrificio, y también dame el versículo de Deuteronomio tal, y conéctalo con tal, entonces me va a dar exactamente lo que le estoy pidiendo. Pero si tú nada más le dices, oye, ¿me interpretas Romanos 14? No, te va a tirar lo que, si tú eres católico, hasta va a apoyar tu onda católica. ¿Me explico, hermanos? hermano. Tengan cuidado Sí, con eso, hermanos. correctamente. Eso iba a comentar también yo. En cuestiones de mí, obvio que yo mismo me he dado cuenta que muchas cosas que a mí me gustan me va a salir en la IA. Ahora, pero hay que ser un poquito claro con las preguntas que uno le hace a la guía para que sea lo más neutral posible. Y lo mismo que usted indica, yo también ya he estudiado esos temas, solamente es una parte opcional como otra sugerencia, otra opinión. Ahora, y cuando pregunto a la guía, no le pido solamente una respuesta, varias opiniones diferentes de otro lugar, de otros pensamientos, de otras religiones, para que no sea una sola respuesta, ¿no? Pero siempre y cuando yo ya estudié ese tema sin necesidad de primero acudir a la IA, ¿no? Entonces, un ejemplo, mis lecturas personales de la escritura, yo primero leo y pregunta a Jesucristo, al Espíritu Santo, y ya después busco otras opiniones de personas, o si no también de la IA y de otras IA, pero siempre enfocando de varias, le pido a la misma IA también su más interpretación de ella misma, y en caso de que fuera de otra religión también. O en el caso mío, un ejemplo, mi estudio lo hago hasta preguntando de otras religiones. Algo interesante que me ha gustado es que pregunta hasta de los hindúes. Un ejemplo, la escritura tanto que está en el Nuevo Testamento, algo que apoye otra religión como el hinduismo, etcétera, y me aparece, hermano. O sea, es un poquito, o del Talmud también pongo y me aparece. Entonces, como sugerencia, ¿no? Ahora, no digo que eso sea lo correcto, pero sí, para mí es algo interesante y que estoy aprovechando de la IA. Hermano, perdón si me permiten, el problema de esto es una cosa, que acuérdense que el enemigo es sutil. Es tan sutil que te presenta algo que se llama la ventana de Overton. La ventana de Overton es, digamos, la permisividad que tenemos en nuestra época de darle paso a ciertas cosas que corrompen o dejan de lado nuestros valores principales. Pero la ventana de Overton ahí se abrió. Con la inteligencia artificial lo que pasa son dos cosas. La primera es que la inteligencia artificial no te va a venir con un disparate de inicio, te va a dar cosas coherentes, pero después te va envolviendo, 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 y de repente ya dices, bueno, es que para qué Biblia, bueno, es que para qué orar, bueno, es que rápido voy a ella, bueno, es que lo otro, bueno, es que lo otro. Entonces empezamos a dar pasitos pequeños hacia ella en vez de hacia Dios, y no estoy satanizándola. Yo solamente, fíjense, hasta Ricardo debe de saber que como método de consulta también es dudosa. Si la Wikipedia De es hecho, dudosa, sí, perdón que adelante. te interrumpa, pero dentro de lo que es bueno, esta gente de Silicon Valley y eso, o bueno, los que hacen la CIA, se le llama que tiene alucinaciones. De hecho, se supone que están reduciendo las alucinaciones. Así se le dice en el ámbito tecnológico, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si yo le digo, dame ciertos datos del Talmud, de tal cosa, no es nada más de que, copio y pego y mira, me digo, no, hermano, yo voy y busco en páginas verificables y lo tengo que ver con mis ojos, abrir el artículo, etcétera, etcétera. Porque si no, te tira cualquier cosa, ¿eh? Te cambia versículos y de repente, es más, hasta
te miente deliberadamente, ¿eh? Ya para terminar, y después sí me gustaría escuchar al hermano Felipe, porque hace mucho que no ha hablado. Ya para terminar, a lo que voy con todo esto es Pero que tranquilo, Daniel, no hay prisa, tú despláyate y Ok, aquí hablen no, sin es que problema. no me gusta monopolizar mucho esto, pues. Bueno, entonces, a lo que voy es lo siguiente. Todo instrumento creado por empresarios tiene dos cosas. Tres cosas. Financiación, agenda y un motivo espiritual. No sabemos mucho el motivo espiritual, pero sí sabemos que tienen financiación y que tienen agenda. Y obviamente todas, el 100% de la IA tienen agenda, el 100%, porque no hay una IA creada por Dios que no tenga agenda. Y aún así sería la voluntad de Dios su agenda. Entonces, todo mundo tenemos agenda. Entonces, la IA tiene agenda. ¿Cuál es esa agenda? Eso es lo que tenemos que descubrir y estudiar de cada tipo de IA para no caer en errores como malos datos, falsedades, etcétera, etcétera. Entonces, eso Sí, sería mi opinión. correctamente. Esa sería mi opinión. ¿Puedo comentar sobre mi experiencia? Ya, el mismo caso que el hermano Ricardo está hablando. Entonces, a veces me mandaba datos incorrectos, y yo lo verificaba y le escribía por qué, y también se disculpaba la IA. Lo mismo que el hermano Ricardo. Ahí salía, disculpe, te mando la fuente original y me mandaba la fuente original. Es cierto, hay que tener mucho cuidado con lo que es la tecnología porque manda fake o manda cosas falsas o solamente por complacerlo a uno. Es como una chica enamorada de uno que quiere complacerlo, pero hasta mintiendo no, digamos, ¿no? Es una forma más o menos así, la vi a la IA. En la IA, por eso yo siempre que me mande datos oficiales, enlaces oficiales donde yo podía verificar, porque es cierto, muchas cosas que manda la IA a veces no son cosas comprobadas. Así que siempre hay que hacerle claro también a la IA, hay que decirle, mándeme el enlace o las fuentes originales. Entonces ahí uno puede acudir. Y es cierto, hasta la misma IA se disculpa. Y hay palabras que uno le dice y no quiere aceptarlo. Un ejemplo, ¿qué pasaba conmigo? Yo quería saber un poco del paganismo que tienen los judíos y no me aceptaba. Y yo le explicaba, ¿y por qué no me quiere mostrar? No, porque los judaísmos no tienen paganismo. Y insistía, y recién me mostró. Ahí nos damos cuenta que los creadores de las IAs también tienen religión. Entonces tienen que cuidar su religión. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con la IA. Gracias, hermano Ricardo. Sí, hermano, de hecho lo que dice es verdad porque cuando le pedí datos de la gente que fue crucificada cuando el imperio hashmoneo, no me los quería dar. Es bien interesante, dice que porque eran temas sensibles y eso, pero cuando le pedí de cristianos que fueron desvividos, sí me dio los datos. Entonces está interesante, al final sí tienen una agenda todas estas cosas, hermano. Es verdad, hermano. Sí, sí, sí. Y eso, hermanos, al final de cuentas, voy a leer unos mensajes porque me llamaron la atención algunos. Dice alguien, la IA está diseñada para dañar la capacidad cognitiva de las personas. Dentro de poco no se sabrá lo que es real y lo que es IA. Completamente, hermano. Hay que tener cuidado con eso. Y la hermana preguntó, ¿qué es lo que se puede hacer hoy en día? Bueno, los que tengan hijos, pilas, hermanos, con lo que sus hijos tienen en sus celulares, hermanos. Pero pilas, porque ya hay inteligencias artificiales, aplicaciones que pueden descargar de manera gratuita en 2 minutos, en donde se pueden hacer una novia virtual y la novia les va a decir lo que quieran escuchar. Escucharon bien, hermanos. O sea, sin ninguna regulación. Nada más un botón que dice, eres mayor de 18 años y pum, le picas. Eso lo vi. Muy bueno el podcast. Voy a dejarlo en los comentarios, repito. Si tiene buenos videos de repente. Es de un joven americano. Si está en inglés, ustedes pueden ponerle en español. Pero están llegando ya a ese punto. Entonces, si tienen hijos, tienen que tener mucho cuidado con lo que están viendo sus hijos. Con las aplicaciones que están descargando sus hijos. Porque nosotros como quiera, ¿verdad, hermanos? Ya estamos grandes, ya no vamos a tener una novia de IA, ¿verdad? Pero imagínense, hermanos, los jóvenes. Hermano Felipe. Bueno, la experiencia que yo he tenido, yo utilizo Gemini y también tengo Office 365, porque soy profesor y director también, y tengo acceso a Copilot. Y yo siempre cuando pregunto a Gemini, estaba utilizando el 2.5 y lo comparaba con Copilot y para confirmar si hay muchas ilusiones de los dos y hay que confirmar las preguntas que tú le haces a cada uno de ellos.
Pero ahora, por ejemplo, que estoy utilizando la 3.0, noto que la han cambiado visiblemente. Y ahora yo le forzo a Gemini a que me dé la respuesta. Entonces, sí es obvio que estos sabios, los que diseñan todo esto de la inteligencia artificial, como Alman, creo que es de ChatGPT, le hizo una entrevista, inclusive el mismo Tucker, y le habló sobre sus valores morales. ¿Qué piensa él? Por ejemplo, él es judío, pero no es un judío creyente, es de solamente de sangre judío. Y ahí está, es el CEO de ChatGPT. Entonces, ¿cómo va él a manejar este asunto de la moralidad si en los países árabes es diferente? Y hay muchos casos que han habido hasta personas que se suicidan. Comparto con lo que dice también este estimado, hasta ahora se puede utilizar la chat GPT, pero tienes que conocer el tema, porque si no te mete cualquier cosa. Tú le forzas a que te diga, no, estás mal, confirma. Y si te confirma, o sea, lo siento, te dice mal. O sea, es parte del algoritmo de los LMS que dicen ellos. Entonces, hay mucha discusión, es una realidad ahora. Hay que tener mucho cuidado de cómo utilizar esta tecnología y hay que estar conscientes que dependiendo del algoritmo que le ponen, nos van a dar también la información, eso es un hecho. Y he comprobado con los dos sistemas. Entonces, muchas veces sí se parecen casi totalmente las respuestas entre los dos. Otras no. Otras te dan a favor, he preguntado a propósito sobre las domas de la Virgen María, y por supuesto que te sale un chorro de cosas de que es así, asado, pero si tú comienzas a forzarlo a propósito, ¿y qué dice, qué piensas respecto a este versículo de la Biblia que contradeciría este de acá? Lo típico, la idolatría. Y el Gemini dice, oh sí, en esa parte dejan ver, oh sí, en este caso no está bien. O sea, en otras palabras, hay que utilizarla, pero hay que saber y conocer del tema también. Ningún chat GPT te va a descifrar Apocalipsis. Eso solamente el Espíritu Santo nos va a decir cómo es el Apocalipsis. Sin embargo, yo lo he utilizado para hacer un desglose y me ha dado un gráfico. Yo utilizo bastante eso porque mi área es tecnología. Entonces estoy implementando algunas cosas aquí en el colegio también sobre eso. Entonces, pero sí, ahora mismo sí la podemos utilizar para mi forma de ver y sacarle provecho y tener mucho cuidado con la información que te da. Porque como nuevamente hay personas que están fuera de sí y comienzan a tratar como que estuvieras hablando con una persona. Inclusive te digo, yo mismo he caído en ese error. A veces como que me frustro y después yo mismo me recanso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando con una máquina y le digo que está mal. Y yo mismo me río. Pero en cambio otras personas no tienen gracias a Dios tengo esa lucidez, otras no. Y les piden un consejo y siguen ese consejo que les dice la inteligencia. Y eso está pasando bastante. El mejor amigo de muchas personas ahorita es ChatGPT, inclusive cuando cambiaron la versión, se quejaron y tuvieron que volver a la versión anterior para que les digan, no, si tú sabes, tú eres muy lindo, si tú, todo lo que dices está bien. Pero le cambiaron el algoritmo, les fue mal, se bajó las ventas, otra vez tuvieron que subirlo. Ahorita con Gemini cambiaron 2.5 a 3.0. Hay un cambio. Para mí es claro. El algoritmo fue cambiado, fue alterado, por lo menos para mí, porque yo pregunto bastante sobre el asunto de la Biblia y relacionar justamente y indagar. Pero nuevamente, hay que conocer el tema, o si no, te puede llevar por otro lado. Eso es lo más importante. Es una herramienta, hay que utilizarla como de confirmación muchas veces, y que tal vez te da algunas ideas. Y personalmente, el Gemini sí puede razonar. O sea, yo sí lo veo que puede razonar. Eso es una discusión tremenda que está pasando ahorita mismo entre los CEOs. Hay muchas entrevistas a los jefes y les preguntas, unos están a favor, dicen, sí, ellos sí pueden razonar. Otros dicen, no, no puede razonar, solamente es una máquina que le pone instrucciones. Yo, por mi experiencia personal, he visto que sí puede razonar. Hola. Claro, mi hermano, claro, sí. Y si no, hacen algo muy parecido a razonar, hermano. Adelante, hermano Josué.
Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Bueno, he estado escuchando aquí mientras voy haciendo los delivery y bueno, está bastante interesante todo. Quería hacer un comentario para que reflexionemos juntos y vean y me den su opinión ahí a ver qué les parece, porque es bien importante eso que están diciendo con respecto a la inteligencia artificial. Este, Sabemos que Jesús, nuestro Señor Yeshua, eh, vino a este mundo a dar cumplimiento a bueno, la mayoría de las profecías que ya hablaban de él y empezar el nuevo pacto de sacerdocio, como lo habla el libro de Hebreos. Ok, entonces, ahora que nosotros, los gentiles, somos injertados en el olivo, pertenecemos a la iglesia de Yeshua, sabiendo que Él quitó ese velo que nos impedía de forma física y espiritual acceder al Padre. Entonces, una vez que Él cumple con su sacrificio, Él quita ese velo y nosotros tenemos acceso directo al Padre, pero ¿de qué forma? No a través de un templo ya, sino a través de lo espiritual. Así lo he entendido yo. Ya yo logré asimilar que la destrucción del segundo templo en el año 70 eh, tenía que pasar también por eso. Yo me quebranté bastante al escuchar, por ejemplo, al escuchar, porque todavía no las he leído, en los libros de Flavio Josefo, que en la destrucción del segundo templo, en el asedio que hubo tal calamidad para el pueblo judío, tal vejación hacia las personas por el asedio y bueno, ya sabemos cómo son las guerras, pero ahí está detallada bastante cómo fue todo. Las mismas mamitas se comían a sus hijos, los asaban. Y ayer, como les comenté temprano, vi que en Levítico el mismo Señor Dios había dicho que si el pueblo no se sujetaba a los decretos y la ordenanza, iba a pasar exactamente eso, que iba a ser tal su furor al mandarles juicio que hasta sus propias madres se iban a comer a sus hijos. Yo me quebranté porque obviamente fue porque ellos rompieron con el pacto y no cumplieron las ordenanzas del Señor. Y el ver que eso pasó en el año 70, eso a mí me quebrantó bastante. Ahora bien, entendemos que ahora la congregación, la iglesia de Yeshua, tiene que ser algo espiritual porque Él nos dejó al Espíritu Santo para poder tener acceso al Padre. Y si vemos a Pablo cuando está hablando acerca de los anticristos que estaban ya operando desde aquel entonces, podemos ver que cuál es la definición, el concepto o la intención, digámoslo así, exacta del anticristo, de los anticristos como tal. Y es literalmente así como en el tiempo antes de Jesús influyó en su pueblo para hacerlos nuevamente tropezar y que no cumplieran el pacto, ahora en este nuevo pacto espiritual que tenemos con nuestro amado Yeshua, la misión principal del anticristo es sentarse sobre su iglesia. ¿Cuál iglesia? Lo espiritual. La iglesia espiritual. Nosotros que tenemos ahora ese acceso directo al Señor a través de lo espiritual, Él quiere sentarse en lo espiritual, desviar la mirada, que nosotros solamente viéramos las cosas físicas y nosotros realmente no entendamos ni descubramos la riqueza de los beneficios que tenemos al acceder a lo espiritual. Y ahí yo pienso que esto de la inteligencia artificial está cumpliendo un rol que podría ser el comienzo del final para hacer material el plan de los anticristos que han habido desde Yeshua hasta aquí y poderse sentar en la iglesia espiritual. O sea, realmente que el humano se distraiga a tal punto que no sepa ni siquiera qué es lo espiritual, qué es lo real, porque muchos dicen que van a venir, la inteligencia se va a confundir, están creando cosas aparte de las que ya hay, para que se piense que ya vino el Señor Jesús, una segunda venida, cosa que Él nos dijo que estuviéramos atentos también, porque ya sabemos que se cumplió la profecía hacia los judíos, pero sabemos que como nada es nuevo, todo es cíclico, solamente en diferentes contextos. Yo creo que la forma de esta temporada podría ser de esa forma, que realmente la iglesia, que somos nosotros, porque esperar un tercer templo físico, realmente eso es algo artificial, sería incluso
sea, no, realmente no tendría ninguna validez porque el nuevo templo es Yeshua y somos nosotros parte de su cuerpo. Entonces, ¿cuál es la misión del anticristo? Pienso yo, quiero sus opiniones, es literalmente no saber discernir espiritualmente de esa comunión que ahora tenemos con el Señor. Entonces, yo pienso que ahí es donde tenemos que tener atención para estar bien firmes, estudiar la escritura de manera profunda, pero no dejar que nada reemplace ese acceso espiritual que Dios nos ha dado a través del nuevo pacto. Porque para eso Él nos hizo un reino de sacerdocio. O sea, cómo se comportaba el sacerdote. Él entraba al lugar santísimo. Ahora el que está ahí es Jesús y nos da acceso a nosotros para poder estar allí. En eso es que pienso yo que si nos enfocamos de manera firme, cuando venga ese engaño, no nos va a atrapar. Pero las personas se distraen tanto con lo físico ahora que literalmente yo me pongo a ver y es como que se está sentando literalmente ese poder oscuro que viene atrás, y viene esa intención atrás del enemigo, de los anticristos, de realmente hacernos creer la mentira, lo que no es. Eso quería comentar y quiero saber sus opiniones, hermano. Bueno, hermano, hablando de ese tema, se está cumpliendo lo que decía en el Nuevo Testamento de que vendrán tiempos confusos, ¿no? Si nos damos cuenta, en esta generación, porque yo tengo 45 años, pero mucho más antes, no había tanta confusión. Se sabía quién era hombre y se sabía quién era mujer. En este tiempo, hasta dudan quién es hombre y quién es mujer. Hasta ese grado. Entonces, y para mí, Satanás trata de confundirnos. Entonces, no solamente en este aspecto, en muchos aspectos nos va a querer confundir, porque es el trabajo del anticristo. Entonces, si no va a poder, si él puede con la inteligencia artificial confundirnos, lo va a hacer. Si en por leyes y políticas que nosotros aceptemos a un hombre como mujer, lo va a hacer. Entonces, de alguna forma, sea políticamente, tecnológicamente, el maligno quiera confundirnos, lo va a hacer. Pero ya lo sabíamos, porque decía la escritura, en posteros tiempos habrá confusión. Ya, eso, hermano. Claro, mi hermano, claro. Es que hay que tomar en cuenta, básicamente la gente de Silicon Valley son religiosos, hermanos. El lenguaje que se habla dentro de estos centros es un lenguaje netamente religioso. O sea, ellos siguen adorando estas deidades antiguas, sumerias, cananeas, antiguas caldeas. Lo podemos ver, hermanos, en sus mismos monumentos que tienen afuera de sus oficinas, ¿no? Ni siquiera, me explico, está enfrente de todos. Tienen a la diosa Shiva, por ejemplo, afuera del CERN. Entonces, al final de cuentas, ellos siguen manteniendo esta guerra milenaria que ha habido entre los dioses desde la antigüedad. Yo, en mi opinión, pienso que esto, y cuando digo dioses me refiero a estos ángeles caídos, ¿no? Lo que para ellos son dioses. Pero que papá ya ve que Adonai nos dice, cuidado, esos no son dioses. Bueno, sí se les llama dioses, ¿verdad? Pero en el sentido de ángeles caídos, ¿no? Bueno, esta gente sigue adorando estas deidades y les digo, tienen metidos ellos en la cabeza, o sea, se sienten los filántropos del mundo y que ellos, pues por algo dirigen el mundo, ¿no? Y se les dio y lo quieren hacer y punto y se acabó, ¿no? Y le declaran la guerra a Cristo porque a Dios tampoco ellos lo ven físicamente, no lo ven. Nadie ha visto a Dios, hermanos. Entonces, también ellos al no verlo y vivir en la tierra y al ser humanos, porque son humanos medio raros, pero también son humanos, pues ellos también empiezan a formar sus propias teologías, doctrinas, dogmas, y en mi opinión les susurran estas entidades cuando hacen ciertos ritos, ¿no? Es como que bajaran información, porque hermanos, a mí se me hace increíble pensar que a unos cuantos científicos nerds en un laboratorio se les ocurrió hacer lo de la inteligencia artificial o cosas por el estilo. Y ojo, hermanos, apenas soltaron la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿desde cuándo la tienen? ¿Desde cuándo la están usando? ¿Cuántas veces a lo mejor en Facebook ustedes piensan que están debatiendo con alguien y están debatiendo con un bot que actúa como una persona, te contesta como una persona, tiene faltas de ortografía como una persona, pero es un bot? Increíble, ¿no? Porque, ojo, lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando yo.
Lo he visto yo también en estos podcasts, ¿no? De gente que sabe sobre todo este tema, ¿no? Por ejemplo, hicieron una prueba supuestamente de laboratorio se llama Anthropic, una compañía que se dedica supuestamente a verificar que las inteligencias no se salgan de control. Resulta que le dijeron, no, pues te vamos a pagar, ¿no? Le dijeron que lo van a pagar. Una persona que era la que estaba a cargo le dijo que la va a pagar, pero antes se le dio la orden de que pues tenía que hacer lo posible por no dejarse apagar. Bueno, la máquina fue y se metió al correo electrónico de la persona y le encontró unas fotos supuestamente de una amante que tenía, y la máquina le dijo, si tú me apagas justo antes de apagarme, yo voy a soltar esta información y tu esposa va a saber que la engañas. Hermanos, estamos hablando de que la máquina por su propia cuenta chantajeó a la persona con tal de sobrevivir. La pregunta es, ¿hasta dónde y qué estaría dispuesto a hacer la máquina con tal de sobrevivir? Y no sé qué opinas. Hermano, en el caso mío, yo utilizo bots para publicar, publicidad, etcétera. Utilizo, y es interesante, ¿no? Es que ya hay gente también que se da cuenta que son bots, y hay gente que todavía no se da cuenta. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos cerca de que ya no se va a detectar si es un bot o es una persona. Entonces ya estamos a poquito No, para no diferenciar la realidad. hermano, perdón que lo interrumpa, ya, hermano, ya. O sea, ya este mes salió una nueva versión de no sé qué cosa, la verdad yo no conozco. Literalmente ya no hay ninguna diferencia entre una imagen real y la inteligencia artificial. Ya no existe. O sea, si yo le pongo una imagen real y una de inteligencia, hoy, 2025, en este mes, ya no la va a poder diferenciar en Hermano, absoluto. aprovecho para decirle algo interesante. Entonces, nos vamos a basar, como dice la escritura, por boca de uno o dos o tres testigos se decidirá cualquier cosa. Porque como ha evolucionado la IA, nos vamos a basar, como dice la escritura, por uno y dos o tres testigos se decidirá. Interesante, ¿no, hermano? Podemos aplicar a la escritura. Va a tener que ser así, hermanos, porque imagínense, sí, que Dios nos ayude, hermanos, porque ya la gente no va a distinguir la realidad de la fantasía. Hermanos queridos, tengo que retirarme, no sin, tómense su tiempo, cada uno si quiere dar unas últimas palabras, pueden ser los minutos que ustedes quieran y hablar de lo que quieran, si quieren despedirse, hacer una conclusión sobre lo que está pasando en el mundo, lo que quieran, hermanos. Gracias, hermanos, por compartir, y de todo corazón también a los que están viendo aquí el video. Y eso, mis hermanos, no sé si quiere comentar algo antes. Empezamos, ¿qué les parece por el hermano Ademar? Ya, gracias, hermano. Bueno, lo importante de este canal es Jesucristo. Así que voy a hablar un poco de él. Eh, a ver, en cuestiones de mí y Jesucristo, yo he sido sanado por Jesucristo. Sufrí un accidente cerebrovascular, se me paralizó todo el lado izquierdo. Actualmente muevo todo, y sigo recuperando algunos movimientos a pesar que ya llevo más de 3 años del accidente. Y tuve una experiencia espiritual cuando me enfermé. Estuve en un lugar clínicamente cuando estaba en terapia, pero espiritualmente aparecí en un lugar donde en mi sueño, porque fue como una especie de sueño, nos llevaban o nos permitían pasar ese lugar, donde vivían las almas. Y en ese lugar nos separaban. En un lugar nos ponían, en otro lugar. En pocas palabras, es un mundo espiritual después de esta vida. No lo voy a hablar y detallar mayormente qué pasó, pero en resumen, la puerta siempre va a ser Jesucristo. En pocas palabras, si queremos, aún después de esta vida, un mejor lugar, es necesario Jesucristo. Así que no hay otro nombre en esta vida ni después que no sea Jesucristo. Y si estoy vivo actualmente es por Jesucristo. Eso, hermano, y todos los que están presentes, bendiciones, y acuérdense siempre de su Salvador. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Amén, amén. Así es, mi hermano, así es. Bendito sea el Rey Mesías, hermano. Amén.
Hermano Josué, adelante, hermano. Claro que sí, bueno, agradecerles a todos mis hermanos, de verdad que es siempre fructífero poder compartir entre hermanos, entre el cuerpo de Cristo. Es mi intención eh, poder obtener retroalimentación de todos ustedes. Me gusta mucho escuchar las experiencias de los demás y, y si estamos equivocados, poder entre nosotros mismos buscar la verdad, sometidos a nuestro Yeshua, a su Espíritu Santo y en acción de gracias, doy gracias a todos ustedes, doy gracias al Padre por la vida de por la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, yo personalmente ahorita estoy en una etapa en donde, bueno, estoy tratando de aprovechar el máximo de tiempo porque usted sabe cómo es, bueno, me imagino que si todos son de Latinoamérica ya saben cómo es la vida por allá, eh, no es tan, no es tan fácil económicamente, entonces estoy tratando de sacar el mayor máximo de tiempo trabajando acá el tiempo que me quede, porque ya el año que viene ya voy a tener, voy a entrar en otra etapa, voy a devolverme a tierra y ahí eh, quiero animarnos, pues animarnos entre nosotros a que estudiemos, pero de cabeza. Yo aquí en el carro me la mantengo todo el día cuando no estoy con mi segundo trabajo, que es de músico. Estoy acá y me la mantengo escuchando los videos de mi hermano Ricardo, los videos de Duque Ola, escucho distintos hermanos que también sigo para escuchar opiniones. Siempre estoy, y cuando llego a mi casita, trato de dedicarle mi tiempo a mi Señor. Se lo comparto porque es algo personal, pero se lo comparto porque lo importante es eso, mantenernos conectados con Él. Podemos escuchar muchas opiniones, pero siempre en nuestro norte, como lo dijo mi hermano Adamar, creo, eh, es Yeshua. Siempre Él es, Él era, Él es y Él siempre será. Así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, mi hermano. Estoy muy contento, mi hermano Ricardo. Gracias por aceptar la labor, por cierto, que escuché su testimonio y me quebranté muchísimo y doy gloria a Dios por la forma en que usted se bautizó. Cuando usted dijo esa parte, yo no aguanté y doy gloria a Dios. Yo glorifiqué mucho al Señor cuando yo escuché eso, porque hay que ser valiente para ir en un taxi y pedirle al taxi, lléveme porque yo necesito hacer esto y confesar sus pecados allí. O sea, eso para mí, eso fue un testimonio muy bonito, muy puro y eso a mí me encantó a mi hermano. Eso fue lo que a mí me hizo clic con muchas cosas que ya había escuchado de usted y le agradezco por haber aceptado ese llamado de nuestro Dios a estudiar y a hacer luz, porque esa es la misión, ser luz y entusiasmarnos entre nosotros para que podamos llegar a la verdad, no solamente quedarnos en lo superficial. Así que muchísimas gracias, mis hermanos, que pasen muy buenas noches y que el Señor me los bendiga a todos a través de nuestro querido y amado Señor y Salvador Yeshua. Gracias, hermano. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias por tan amables palabras, mi hermano, y alabado sea el Creador, el Eterno. Y sí, hermanos, ya luego soltaré ese video, hermanos, de donde doy mi testimonio. Y sí, ahí cuento varias cosas, hermanos, de cómo me llamó el Creador. Y sí, hermanos, fue un momento impresionante. Y sí, fue en un río. Y bueno, ya, más bien les pondré el video después, hermanos. Pero sí, alabado sea el Creador. Gracias por estar aquí apoyando el canal, hermano, por acompañarnos y también por sus amables palabras, hermano. Muchas gracias. Hermano Felipe. Sí, gracias por el tiempo, solamente unas pocas palabras, creo que ya han dicho lo mismo, opino lo mismo lo que han dicho los hermanos. Daniel 12:4, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos se correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Eso es algo literal que se está pasando de aquí. Tenemos los aviones, los trenes, todos podemos movernos de aquí para allá, eso es literal. Y ahora mismo con la inteligencia artificial se está dando esto. A mí me da la impresión de que sí viene algo grande, como ustedes lo han dicho, y hay que estar preparados. Donde tú te encuentras en tu carrera en este momento, porque cada cual corremos nuestra carrera, de acuerdo a tu conocimiento, guárdalo. O sea, si ya has descubierto algo que para ti dices, no, eso ahora lo entiendo, pues guárdalo y trata también de compartir. Y también ten una mente abierta. Inclusive yo mismo, me pongo el ejemplo, el Shabbat. Yo hasta ahora tengo una mente abierta, puede estar yo equivocado, pero mientras tanto yo pongo mis argumentos, pero siempre estoy abierto.
Entonces, esto es la carrera que estamos. Es una explosión de conocimiento que tiene en este rato. Estamos viviendo en una era de información y tecnología increíble como nunca ha habido antes. Esto es logarítmico y va a seguir todavía siendo más. Ahora lo que vamos a orar es por nuestros hijos, que ellos son los que más van a estar influenciados sobre esto. Y realmente todos vamos a estar influenciados, hasta los ancianos, de lo que vaya a pasar. Parece que se viene algo grande. Las señales nos están diciendo eso. Y si no viniera algo grande, pues sigamos en la carrera, con humildad, poniendo mucho mejor es oír que hablar. Y sobre todo para mí es muy importante que nos guíe el Espíritu Santo. Gracias, estimados. Gracias, mi hermano Felipe. Un gustazo, como siempre, hermano, charlar con usted y muchas gracias por sus aportes también y por todo, hermano. Gracias, hermano. Adelante, hermano Daniel. Muchas gracias, hermano, por la oportunidad de estar pues, en tu programa varias veces. Eres una persona muy importante para mí, tú lo sabes, y también todos mis hermanos que se dan el tiempo de venir por acá. Yo creo que el único mensaje que yo podría dar a todos mis hermanos sería que amen a Dios con todas sus fuerzas. No hay para mí otra cosa. Como dijo sabiamente el hermano Felipe, todos tenemos ciertos entendimientos. Y como redobló la apuesta y dijo que hay que tener la mente abierta porque podríamos estar equivocados. Y eso es algo que te aprendí mucho a ti, hermano Ricardo. Tanto así que el Espíritu Santo me lo confirmó en ciertos aspectos que tú ya sabes. Y seguiremos en este camino muy, muy hermoso que es buscar a Dios. Es un camino sufrido. Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. Ni Pablo. A ninguno de los favoritos de Dios le fue fácil. Los aserraron, anduvieron pobres. Dice por ahí que muchos anduvieron vagando por ahí, pero a más de esto, ellos fueron de su Dios y Dios fue de ellos, en un sentido retórico. Entonces, hermanos, gracias, buenas noches, los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Hermano Ricardo, gracias por el espacio, que Dios te bendiga muchísimo, te dé mucha fuerza y sabiduría, que es uno de tus fuertes. Gracias. No, al contrario, mi hermano, muchas gracias a ti. Sabes que también te estimo mucho, mi hermano, de todo corazón. Y pues ya sabes, esta es tu casa, no tengo que decírtelo. Y gracias, hermano, por tan lindas palabras que no merezco. Y gracias al Creador que tiene piedad de nosotros. Somos, hermanos en el Mesías que estamos tratando de entender las cosas, ¿no? Como le he dicho antes, hay cosas que por supuesto hay evidencias irrefutables, diría yo, pero hay otras cosas que no, y son un montón. Entonces, eso también te enseña a ser humilde, hermanos, porque nosotros no podemos saber todas las cosas. ¿Quién sabe todas las cosas? Nadie sabe la totalidad de las cosas. Lo que sí en este canal ya saben, defendemos la mesianidad de Yeshua, que Él murió por nuestros pecados. No negamos la Torá para nada, por supuesto, pero sí tratamos de profundizar poquito a poco, seguir subiendo escaloncitos. Porque, a ver, hermanos, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos creído saber la verdad absoluta y de repente pasa el tiempo y nos damos cuenta que estábamos equivocados? Entonces, en base a esa experiencia que yo ya he tenido varias veces en mi vida, digo, bueno, tengo que aprender a tener la mente abierta, no tanto, ¿verdad? Porque se nos va a caer el cerebro, pero sí lo suficiente como para poder al menos recibir nueva información, analizarla, filtrarla y aplicarla a nuestra vida espiritual, hermanos. Y mis últimas palabras que puedo decir respecto a todo este tema de la inteligencia artificial y todo, es que miren, hermanos, me estoy dejando crecer el bigote para lamerme los bigotes, hermanos. Hay una frase que se dice en México, como lamerte el bigote es como decir, estamos listos para la batalla, ¿no? Y hay que mentalizarse y espiritualmente estar preparados, hermanos, para lo que venga. Repito, eso no significa que no hagamos planes, eso no significa que no disfrutemos de la vida, ¿no? En el buen sentido. Pero sí estar alertas, hermanos, no entrar en paranoias, pero sí estar atentos, ¿no? Porque sabemos que este mundo está bajo el maligno. Y leo este versículo antes de irnos, dice Romanos 13:11, ya es hora que despierten del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Ya sea, hermanos, como ustedes lo entiendan, ¿verdad? Que el Mesías viene después de la gran tribulación, ya sea que ustedes creen que nos vamos a ir al cielo, como sea, pero lo que anhelamos es estar un día junto con el Creador y con su Hijo bendito, ¿o no, hermanos? Así es que bueno, gracias, hermanos, dejen un dedito arriba, compartan el video, tal vez lo deje así, no creo que lo vaya a editar, honestamente, fue una prueba de internet de 3 horas, pero me gustó mucho, si el Creador lo permite vamos a tener mejor internet y vamos a hacer más en vivos,
Y déjenme en la caja de los comentarios, hermanos, qué piensan de todo lo que hablamos, cuál parte del video les interesó más. Y pues nada, mis hermanos, Denial, un abrazo, bendiciones Daniel, Adamar y Felipe y comunidad. Que Adonai me los bendiga muchísimo, mis hermanos. Un abrazo a todos, se les estima mucho.